Hola, hola, mi gente linda y hermosa. Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos de nuevo a mi canal. Mi nombre es Liz y hoy vamos a estar hablando de Kerem Bürsin y una investigación policial que se está realizando después que él hizo una donación de 200.000 liras para un terremoto ocurrido en el 2023 en Turquía y hizo este ingreso a la ONG llamada ABAP, y esta organización se descubre hace poco tiempo que es un fraude y que estaba haciendo actividades ilícitas. Kerem no es el único famoso que hizo donaciones a esta ONG y ahora la policía está en investigaciones sobre este tema. Y bueno, Kerem está esperando la culminación de todo este tema con la fiscalía para entonces él poder realizar demandas por fraudes contra esta organización, es decir, tomar una acción legal con sus abogados. Entonces, lo que quiero es preguntarle al tarot primeramente cómo se siente Kerem Bürsin con estas energías, estas situaciones complicadas por la que está pasando ahora. Es una situación bastante incómoda, ya que su nombre se está viendo envuelto en todo este tema. Ha tenido que desmentir también de que él no tuvo en ningún momento ninguna relación ni ningún vínculo con el jefe de esta ONG. Y realmente quiero revisar las energías, saber cómo se siente él con respecto a esto que está ocurriendo. Muéstrame lo que no se ve, háblame con firmeza y dime cómo se siente Kerem con esta situación de la ONG falsa y el supuesto fraude. ¿Cómo se siente Kerem? Paje de copas. Diez de bastos. Caballero de copas. El colgado. Y el 3 de oros. Bueno, aquí las cartas me están hablando claramente de que Kerem se siente bastante tocado o sentido, ¿no? Emocionalmente con este tema. Aquí las cartas me hablan de que él realizó esa donación de 200.000 liras con mucho amor. Lo realizó con el afán y el objetivo de ayudar a muchos damnificados, a muchas personas que estaban sufriendo. Y realmente verse en esta situación tan incómoda, en donde se está investigando su relación con el jefe de esta ONG o organización fraudulenta, lo tiene a él como emocionalmente, no lo veo molesto, lo veo como que emocionalmente esto le ha llegado, como diciendo, yo hice esto para ayudar a personas y mira en lo que se ha convertido. Es lo que me están diciendo las cartas, ¿no? Y fíjense, este 10 de bastos aquí, que me está mostrando como una carga que él tiene sobre sus hombros, ¿no? Es como
una situación súper incómoda de la cual él se quiere liberar. El número 10 en el tarot me está hablando de un cierre de ciclo. Él como que llegó al tope de la incomodidad, ¿no? De sentirse bastante atrapado en esta situación, pero ya esta carta me dice de que hay como un cierre, una culminación, y que él pronto va a poder salir de este rollo donde está metido. Por supuesto, con ayuda de sus abogados. Fíjense como aquí el colgado me muestra esa incomodidad que me estaba ya marcando el 10 de bastos. Es como esta carga de la cual él se quiere soltar, él quiere como limpiar su imagen, limpiar su reputación. Y el colgado me habla un poco sobre esa posición en la que él se encuentra, en donde no se siente cómodo, en donde no está bien. Es como diciendo, hasta que yo no resuelva este tema, hasta que mis abogados no interpelen una demanda por todo este tema fraudulento de esta ONG y yo pueda limpiar mi imagen, pues no me voy a sentir bien. Fíjense cómo termina con el 3 de oros, que me habla precisamente de eso. Es como después de este proceso que hay aquí de emocional y de cargas encima de él, habla de que él, en conjunto con otras personas, en trabajo con sus abogados, con su equipo legal, van a encontrar la solución, van a encontrar pues un cierre que sea bueno para Keren y para que su imagen se vea lo más limpia posible ante la opinión pública. Entonces vamos a ver ahora cómo se va a manifestar este proceso legal en las semanas siguientes o los meses siguientes. Estos son procesos que pueden durar mucho tiempo. Ahora están en el periodo de investigación de la fiscalía. Entonces, ellos tienen que esperar. Es decir, Keren no es el único famoso que está en esta posición. Hay otros famosos que dieron donaciones y que también están involucrados en esta situación. Pero hay que esperar. Entonces, quiero que el tarot me diga cómo se va a manifestar este proceso legal de Keren. Muéstrame lo que no se ve. Háblame con firmeza y muéstrame el proceso legal de Keren. Cinco de copas. Nueve de oros. Caballero de espadas. La luna. Y el 3 de oros nuevamente. Bueno, aquí el tarot me está hablando de que Keren tiene a unos abogados súper buenos, competentes. Tiene un equipo legal, pues que la va a luchar duro, porque me parece que son peliagudos, es decir, que son abogados que saben hacer su trabajo y que lo van a hacer incisivamente, es decir, lo van a hacer como lo tienen que hacer, dando un buen resultado. Ahora, el proceso me aparece que es más complicado de lo que se piensa, porque hay como un trasfondo, una opacidad, hay más situaciones fraudulentas e ilícitas de lo que la policía y las personas creen. Es decir, que este proceso que se ha abierto
a la ONG AVAP y a su líder, va a tomar tiempo en resolverse, porque el trasfondo de esta ONG va mucho más allá en lo fraudulento e ilícito de lo que la policía y las personas piensan. Entonces aquí hay bastante cosas oscuras, bastante secretos y cosas que están escondidas y que va a tomar bastante tiempo poder como descubrir todo lo que hay detrás de esta ONG. Pero la buena noticia es que Keren sale victorioso. Fíjense cómo me vuelve a salir el 3 de oros finalizando la tirada, al igual que la anterior que hice con el Rider. Y esta carta finalizando pues me habla de al final un éxito, ¿no? De que sus abogados van a encontrar como la forma de limpiar su imagen y que todo salga correcto. Así que Keren no tiene por qué preocuparse. Es un proceso incómodo, pero que al final va a tener como un resultado feliz, y él va como a no tener problemas graves con esta situación. Entonces, bueno, amigas y amigos, espero que hayan disfrutado de este video. Nos vemos en la próxima, que estén muy bien. Chao, chao.